Cualquiera que sepa un poco sobre aeronáutica, o por lo menos sobre aviones, sabrá que a veces los pilotos solicitan vectores. Pero, ¿a qué se refieren verdaderamente? Uno de los ejemplos que se podrían dar como razón a este grito es la necesidad de cambiar el rumbo del avión por una posible emergencia, como lo puede ser dos aviones en la misma ruta volando en sentidos opuestos. Al grito de vectores, el controlador del avión le proporcionará una serie de indicaciones al piloto siguiendo el concepto de vector, con el fin de que los aviones no colisionen. Al parecer, esta desviación está fuera de nuestro alcance matemáticamente hablando. Aún así, no es tan difícil, pero para ello aprendamos primero lo que es un vector. Un vector AB está definido como un segmento orientado, cuyo origen se encuentra en A y extremo en el punto B. A esto que le llamamos vector le podemos atribuir tres elementos. Módulo. Se refiere a la distancia que separa A de B. En este caso se podría usar como la distancia que el avión deberá desplazarse para obtener la distancia seguridad mínima con respecto al otro avión. 2. Dirección. La dirección de un vector es la dirección de la recta que pasa por su origen y por su extremo y la de todas sus paralelas. Y por último, sentido. El sentido de un vector es el que queda determinado al ir desde el origen hasta el extremo. Además, los vectores cuentan con unas coordenadas, sean x sub a, y sub a las coordenadas del origen y x sub b e y sub b las del extremo. Así, las coordenadas de un vector se extraen mediante la fórmula x sub b menos x sub a e y sub b menos y sub a. Atendiendo a estos elementos, digamos que la ruta que siguen dos aviones está descrita por el eje X y que para que no haya ninguna interferencia, los aviones deben estar separados a una distancia de seguridad de 10 km. Por tanto, cada avión deberá desplazarse 5 km verticalmente. Si los aviones estuvieran separados por una distancia de 60 km en la vida real y queremos que estén separados por los 10 km en el punto medio entre ellos, sabemos que la posición final de los aviones serán los puntos C y D. Así podemos trazar el vector que describirá el desplazamiento de cada avión. Si aplicamos la fórmula de las coordenadas de un vector, sabemos que el controlador le guiará mediante los vectores 3, 5 y menos 3, menos 5. Como vemos, son vectores opuestos, es decir, tienen el mismo módulo y dirección, pero distinto sentido. Ahora es cuando entra en juego la trigonometría, un aspecto fundamental a la hora de aprender vectores. Esto nos permitirá averiguar el ángulo que el piloto deberá describir para no chocarse. Si descomponemos los vectores proyectándolos en los ejes, vemos cómo se forman dos triángulos rectángulos. Ya que en este caso los vectores tienen el mismo módulo y dirección, solo calcularemos el de uno, teniendo la seguridad de que el otro será igual. Así usaremos la tangente, que relaciona el cateto opuesto con el cateto contiguo. Si hacemos la inversa de la tangente con nuestra calculadora, vemos que el ángulo que deben girar es de 59 grados. Ahora que tenemos en mente lo que es un vector y sus elementos básicos, podemos dar un paso más allá, las operaciones. Como en todo conjunto, existe una serie de operaciones básicas, la suma, la diferencia, el producto, entre otros. Hoy nos centraremos en la suma, y para ello aprenderemos a descomponer un vector. En primer lugar, lo proyectaremos en su eje, y haciendo uso de la trigonometría, sabremos que AB sub x es igual al valor de AB por el coseno de alfa, y que AB sub y es igual al valor de AB por el seno de alfa. Así, la suma de los vectores AB y AC será igual a la suma de los componentes del eje X y los del eje Y por separado, teniendo en cuenta el cuadrante en el que se encuentre cada vector. Con la finalidad de que las presas hidráulicas no se vengan abajo y así los miles de euros que cuesta su creación, se utiliza la suma de vectores. Rotulamos los ejes sobre nuestra prensa y los vectores que describen la presión que el agua ejerce sobre ella. De tal modo, para que la presa no se venga abajo, ésta debe ejercer una fuerza opuesta e igual a la suma de estos vectores. Supongamos que la presión ejercida por el agua es de 50.000 newtons en el eje menos J y de 10.000 newtons en el eje Y. Ya que en este caso no hay ángulos, podemos decir que la suma de estos vectores es 10.000 en el eje Y y 50.000 en el eje menos J. Por ello deducimos que la suma debe estar en el cuarto cuadrante. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, sabemos que la fuerza resultante es igual a 50.990 newtons, un resultado bastante coherente dada la magnitud de cada vector. Por tanto, esa es la fuerza que debe ejercer la presa para que el agua no la derrumbe.
Asimismo, el ángulo obtenido mediante el arco tangente es de 78,7 grados. Dado que es un ángulo perteneciente al primer cuadrante y hemos visto que debe pertenecer al cuarto, le sumamos 270, quedando así un ángulo de 348,7 grados. De esta manera, tras restarle 180 grados por tratarse de vectores opuestos, el vector que describe la fuerza que debe ejercer la presa para que ésta no se derrumbe es el vector 50.000 menos 10.000. Gracias y espero que hayan aprendido.